En otras palabras, divulgar ciencia es crear un diálogo entre científicas y científicos y diferentes sectores de la sociedad. Es crear puentes para que interactúen al mismo nivel. Pero más allá, es lograr sorprender, motivar e inspirar a esas audiencias a conocer más sobre lo que pasa cuando se hace ciencia. Es quitar de alguna manera ese velo de misterio y encender la curiosidad. Y el papel de los divulgadores es encontrar maneras creativas para poner el conocimiento científico a disposición del público. Hola a todos y todas, bienvenidos a la Estación Divulgaciencia. Soy Rob Vallejo, divulgador científico, estudiante de doctorado e investigador de la IA generativa en organizaciones. En el episodio de hoy quiero contarles junto a un invitado especial cómo la universidad y los investigadores e investigadoras pueden inspirar a la gente de todas las edades, incluso fuera de sus cuatro paredes, mediante la divulgación de la ciencia. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Cultura FM. Si te apasiona la ciencia, tanto como nosotros, no te olvides de suscribirte a la Estación Divulgaciencia. Activa las notificaciones y cuéntanos qué opinas sobre este tema. ¿Cuándo fue la primera vez que saliste de la universidad o fuiste a un lugar, a un espacio público y te apasionaste por el conocimiento científico? Este espacio de curiosidad y aprendizaje es posible gracias al apoyo de OEI Ecuador, Cultura FM 100.9 y por supuesto de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Su compromiso con la divulgación científica hace posible que estas conversaciones lleguen a ti. Tenemos por acá a Andrés Yarzábal. Andrés es doctor en microbiología molecular y biotecnología, docente en la Universidad Católica de Cuenca y en sus inicios nos cuenta que estudió enfermedades parasitarias endémicas de las poblaciones indígenas de la región amazónica de Venezuela. Actualmente le interesa el estudio de microorganismos de extremófilos y su impacto en el medio ambiente. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Andrés ha publicado más de 50 artículos en conocidas y prestigiosas revistas científicas, es autor de 12 capítulos, de 3 libros y de varios artículos de divulgación científica. Y además tiene una gran motivación y compromiso con la divulgación de la ciencia más allá de las aulas universitarias. Andrés, qué gusto que nos acompañes por acá en la Estación Divulgaciencia. Hola Roberto, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy súper contento de estar aquí en Divulgaciencia. Ya pudimos un poco encontrarnos anteriormente en un encuentro de Nexo Divulga de iniciativas de divulgación científica universitarias. Y para mí, para comenzar un poquito esta entrevista, me gustaría preguntarte, ¿qué te motivó a estudiar los microorganismos de extremófilos? Muchísimas gracias Roberto, es una excelente oportunidad para no solamente hablar contigo, sino hablar con todos los internautas, los divulgacientíficos que están escuchándonos. Y bueno, en respuesta a tu pregunta, ¿qué fue lo que me motivó a estudiar los microorganismos extremófilos? En realidad yo había realizado mi tesis de doctorado con unos bichitos muy especiales que viven en ambientes súper ácidos y que son los responsables de la disolución de metales de manera natural en el suelo. Y esos bichitos se llaman acidófilos, son amantes del ácido. Entonces no solamente es que sobreviven, es que soportan los ambientes ácidos, sino que les encanta vivir en esos ambientes. Están felices. Se multiplican activamente. Entonces, nosotros los estudiamos porque tienen características muy particulares y además en biotecnología se pueden utilizar, por ejemplo, para fines de biominería. Hay muchos países que los están utilizando, como por ejemplo Brasil, Chile, Sudáfrica, China, están utilizando microorganismos para explotar minerales de una manera mucho más amigable con el ambiente, ¿no? Y realmente funciona muy bien. Entonces, a partir de ese primer encuentro con los extremófilos, sí, porque los acidófilos forman parte de un grupo mucho más amplio que se llaman extremófilos, que son los microorganismos que aman los ambientes extremos, y ahí vamos a tener todo tipo de extremos, ambientes muy
muy calientes, ambientes muy fríos, ambientes muy ácidos, ambientes muy secos. Entonces fue que yo poco a poco me fui deslizando hacia el mundo de la microbiología de los ambientes extremos. Ajá. Y particularmente me interesé por los microorganismos que colonizan los glaciares. ¿Y por qué fue eso? Bueno, porque yo vivía en una ciudad muy bonita de Venezuela que se llama Mérida. Es una ciudad que queda en los Andes venezolanos a casi a 2000 metros de altura. Y frente a Mérida están los 5 picos más altos de la cordillera de los Andes venezolana. Entre ellos el Pico Bolívar, que tiene 5000 metros. Y entonces, viendo los glaciares de esos picos, fue que tomé conciencia, y esto fue así, realmente fue así, fue que tomé conciencia que estaban desapareciendo frente a nuestros ojos, esos glaciares. Y entonces eso me motivó a combinar entonces mi interés, mi pasión por los ambientes montañosos y glaciares con mi interés por la microbiología de ambientes extremos, y me puse a trabajar en eso. Así interesante, fue que, Andrés. así fue Bueno, que entré. entonces veo que también, o sea, bueno, obviamente combinaste tú un hobby que tal vez era el montañismo, visitar las montañas y tu preocupación, porque es lo que pasaba con ese paisaje en el que vivías. Creo que a muchos de ustedes, chicos y chicas, les va a interesar también esto, porque la pregunta va en este programa por este sentido, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que ustedes, como estudiantes de alguna carrera científica o tecnológica, o como personas que viven su vida cotidianamente, qué fue ese momento en el que les despertó su curiosidad por la ciencia, por preguntarse estas grandes preguntas que tenemos todos de cómo funcionan las cosas? En el caso, por ejemplo, de Andrés fue, ¿por qué los glaciares están desapareciendo? Sí, o más bien, ¿qué íbamos a perder con la desaparición de los glaciares? Porque, como dice una gran amiga, nosotros estábamos asistiendo a un espectáculo en vivo, viendo esos glaciares desaparecer frente a nuestros ojos. Y en cámara lenta. Y en cámara lenta, pero bueno, tampoco tan lenta, porque de hecho ese trabajo lo hicimos hace 15 años y hoy en día los glaciares desaparecieron por completo. Es decir, que todo lo que había en esos glaciares, todo el conocimiento que nosotros podíamos recuperar a partir del estudio de esos glaciares se ha perdido por completo. Entonces, tengo un amigo que es glaciólogo, que él dice que hoy en día los glaciólogos se dedican a la glaciología forense porque están estudiando ecosistemas en proceso de muerte, ecosistemas moribundos. Entonces, efectivamente, mi interés, más allá de la pasión por el montañismo, era, bueno, tratar de ver qué podíamos nosotros aprender estudiando con el tiempo que nos quedaba estudiando esos ambientes glaciares. Y descubrimos muchas cosas, es decir, evidentemente no somos los únicos que lo hacemos en el mundo, Ecuador también lo hace, por supuesto, tiene grupos de investigación que se dedican a eso. Pero bueno, lo que nosotros pudimos aprender y rescatar a tiempo fue información valiosísima para aportarlo al cúmulo de conocimiento que hay a nivel mundial y que es importantísimo. Qué hermoso, Andrés. Y algo que me parece súper chévere, sobre todo de los investigadores, es de algunos, no de todos los investigadores, es que algunos tienen estas ganas por sacar ese conocimiento científico también al resto de la sociedad. Y quisiera que me cuentes, ¿de dónde surge también esta pasión por divulgar, de sacar ese conocimiento más allá de las aulas? Bueno, también esto viene de larga data, ¿no? Yo estaba pensando hoy, cuando venía hacia el programa, decía, ¿cuándo fue que escribí mi primer artículo de divulgación científica? Y fue hace unos cuantos años, no me lo vas a creer, pero fue hace 35 años que yo escribí mi primer artículo de divulgación científica. Tenía un interés muy, muy personal en tratar de comunicar lo que nosotros estábamos haciendo de una manera accesible, amena, comprensible, ¿sí? De tal manera que la gente que lo leyera no solamente lo entendiera, sino que lo disfrutara, ¿sí? Porque no solamente que hay que traducirlo a un lenguaje claro y comprensible, sino también a un lenguaje ameno para que la gente no se aburra cuando lee. Despertar esas emociones. Y despertar esas emociones, exactamente, porque cuando despertamos la emoción, entonces ahí cambia la actitud de la gente frente a lo que está leyendo o lo que está escuchando. Tiene más interés, tiene más curiosidad, y eso es importantísimo. Nosotros tenemos que saber mover las emociones, ¿sí? Disparar emociones en el público. Entonces, efectivamente, poco a poco, fue algo realmente muy espontáneo de mi parte, y poco a poco empecé a colaborar con diferentes órganos de divulgación científica con la idea de manera paralela a mi carrera como investigador y a las publicaciones que hacía, que solamente entiende los que son expertos en los que yo hago, tratar de transmitirle eso a la gente, a la sociedad. Y bueno, en los últimos años eso lo he venido haciendo con mayor disciplina, de manera mucho más metódica, y habiendo aprendido a lo largo de estos tantos años de carrera, ¿sí? Universitaria, algunos tips, algunos trucos, ¿sí? Que nosotros tenemos que utilizar. Andrés, me parece súper chévere, sobre todo tu forma de contribuir a la divulgación en la mezcla de esta
de este conocimiento sobre microorganismos y también el arte. Cuéntanos una de estas últimas iniciativas en las que has trabajado que me parece increíble. Sí, bueno, sí, eso también fue el producto de una casualidad. Te lo cuento, hace unos 3 años, quizá 4, apenas saliendo de la pandemia, de manera simultánea, la directora de arte, la directora del área de cultura de la Universidad Católica de Cuenca, Gema Rosas, y yo, de manera simultánea, sin saberlo, leímos un artículo que se publicó en el diario El País de España, donde se mencionaba el trabajo de un artista español joven que había ido al Ártico y había creado una obra en el Ártico. Y a raíz de esa lectura se le ocurrió a Gema invitar a este artista español a que realizara en Ecuador la primera residencia artística en una universidad ecuatoriana. Ajá, wow. Con la intención de ponerlo en contacto con algún investigador de la Universidad Católica, de manera tal que de forma conjunta pudiesen desarrollar, primero pensar, imaginar una obra artística, Wow. y luego llevarla a cabo. Resultó ser que por cuestiones de casualidad, el investigador fui yo, y entonces conversando con Solimán, empezamos a pensar qué podía vincularnos, y yo le comenté lo que estaba haciendo con los glaciares, y a él le pareció interesantísimo. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a trabajar en forma remota, él desde España y yo desde Cuenca. Empezamos a trabajar juntos tratando de ver qué podíamos hacer, y eso duró 6 meses. Fue un trabajo de 6 meses donde teníamos reuniones semanales. Yo salía a caminar por las mañanas por los ríos de Cuenca a las 6 de la mañana, y teníamos reuniones de trabajo con Solimán. Wow. Y a partir de ahí se creó una obra que yo considero hermosa. Sí, bueno, obviamente yo estuve involucrado en esa obra que se llama Invisible Pegaso, Ya. de la que posteriormente, bueno, quizás en este momento podemos ver aquí algún link para que se conecten, Claro. se conecten con un breve resumen de esa obra. Y entonces ahí fue que me di cuenta, a la obra asistieron, la obra que se expuso fue una instalación grande, con diferentes elementos. Había un elemento principal, pero varios elementos secundarios en la obra. Y esa obra se expuso en el Museo de la Medicina de Cuenca durante 1 mes y medio, y fueron 1.500 personas. Wow. En un periodo bastante complicado para la ciudad. Ajá. Y para mi sorpresa, el interés de los visitantes se desviaba más hacia el aspecto microbiológico y científico que hacia el aspecto artístico. Andrés, exactamente qué tipo de elementos tenía esta instalación. Cuéntanos, ¿cómo podía interactuar la gente con ese conocimiento y también con las piezas museológicas Sí. y también científicas que tenían? Bueno, sí, te cuento. Se llama Invisible Pegaso porque Solimán tenía el interés de alguna forma resaltar el problema que significa la chatarra espacial. Y entonces, investigando, descubrió que Ecuador había lanzado un satélite. Ajá, el que se Pegaso, llamaba claro. Pegaso, y ese satélite, a las pocas horas de haber sido lanzado, colisionó con otro satélite y se convirtió en basura espacial, chatarra espacial. Y a partir de allí entonces surge todo el planteamiento, la idea de Solimán era cómo podemos nosotros vincular la chatarra espacial con los microorganismos de los glaciares. Entonces se le ocurrió, y esto fue en conversaciones, que podíamos relacionarlo a través del monte Chimborazo, del Chimborazo, que es el lugar más cercano al espacio que hay en la Tierra, ¿sí? Porque a pesar de que la gente cree que es el Everest, en realidad es el Chimborazo. Si medimos la distancia del centro de la Tierra hasta la cima del Chimborazo, es el lugar más cercano al espacio exterior. Y como el Chimborazo tiene glaciares, por ahí vino la cosa, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue que nosotros cultivamos microorganismos que son capaces de disolver metales. Los acidófilos de los que hablaba hace un momento, Ajá. los acidófilos los cultivamos en medios de cultivo que contenían agua de los glaciares del Chimborazo, que por cierto recolectamos acompañando al yerno del último hielero, que era Baltasar Ushka, brutal, ajá. al que conocimos. Ya. Y entonces nosotros fuimos con Juanito Ushka, Ajá. acompañándolo, y entonces junto con él trajimos unos pequeñitos bloques de hielo que habían sobrado del hielo que él había colectado para vender en el mercado de Riobamba. Y con ese hielo del Chimborazo nosotros preparamos los medios de cultivo donde cultivamos las bacterias. Y los cultivos se mostraban en la instalación en tiempo real, y la gente veía cómo esos microorganismos acidófilos, extremófilos, estaban no solamente multiplicándose en ese medio que contenía el agua del glaciar, sino que además luego se veía cómo ellos disolvían chatarra electrónica en tiempo real. Uf. Y de allí surgían una enorme cantidad de preguntas, jóvenes, adultos, niños, que preguntaban fascinados porque se podían acercar a los cultivos, como no son peligrosos, no causan enfermedades. Entonces había
una cercanía, y bueno, y eso disparó la curiosidad y el interés de la gente, y ahí fue, como te digo, que me di cuenta de que a través del arte nosotros podíamos comunicar la ciencia. Sabes que me encanta todas estas historias porque veo que, o sea, realmente se trató de una instalación artística y por supuesto el proceso que siguieron también fue un proceso de creatividad que les llevó como a juntar todas estas cosas en una instalación que obviamente tuvo un resultado bastante grande. Wow, a ver, solo como para intentar resumir. Te cuento un detalle adicional, porque Sí, es importantísimo sí. que lo diga. No solamente trabajamos Solimán y yo en esa obra, sino que tuvimos el apoyo de una curadora muy famosa que se llama Katia Casar. Ella tiene una trayectoria nacional e internacional de muchísimo prestigio, quien fue la que nos acompañó durante todo este proceso creativo y de alguna manera validó la instalación artística, ¿sí? Porque, digamos, yo no soy artista, obviamente Solimán sí lo es, pero siempre hace falta el ojo de un curador artístico que de alguna manera oriente y que contextualice el trabajo. Y la labor ahí de Katia Casar fue extraordinaria. Entonces, como te digo, no basta con decir yo quiero hacer arte, no, hay que asociarse con un artista que conozca el lenguaje del arte, pero además hay que asociarse con un curador artístico. Claro. Y de esa manera es una relación tripartita de donde surge, científico, artista y curador, de donde surge una obra artística que además tiene un componente científico. Uf, no, Sí. como dirían los españoles, estoy flipando. Pero, o sea, bueno, normalmente se dice que la divulgación científica debe ser interdisciplinaria. Aquí lo que veo de esta instalación es que incluso trascendió estas disciplinas científicas o tecnológicas, sino que fue incluso una actividad transdisciplinaria. Estaban curadores artísticos, bueno, este artista mismo que tú, Sí. que tú me dices, y también se analizaron los públicos para poder transmitir esos conocimientos y presentarlos de una manera en que el público pueda interactuar con ellos. Y ahora, tú nos contabas, por ejemplo, que había algunos elementos en que se veía el trabajo de los microorganismos acidófilos con esta agua del Chimborazo y también con los metales, ¿no es cierto? Pero tú nos habías contado, había escuchado yo anteriormente de una conversación contigo, que también podían escuchar ese proceso. Cuéntanos un Así poquito es. de eso. Sí, como no. Bueno, a raíz de esta primera experiencia, entonces se nos ocurrieron muchas ideas, ¿no? Y entre esas ideas, también nuevamente con la complicidad de Gema Rosas, nosotros diseñamos una exposición en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Cuenca, una exposición que se llamó Microverso, la mayoría invisible, de tal manera que nosotros pudiéramos hacer no solamente visible el mundo microbiano, sino también audible. Wow. Entonces, en la exposición, que era una exposición multisensorial e inmersiva, nosotros tratamos de hacer tangible el mundo de los microorganismos a través de los 5 sentidos. Entonces habían obras de arte visual con microorganismos luminiscentes. En salas totalmente oscuras se veían unas instalaciones que fueron realizadas por artistas con los que yo trabajé explicándoles cómo se cultivaban las bacterias luminiscentes, y ellos realizaron cuadros bioluminiscentes efímeros, duraban 48 horas y desaparecían. Eso tenía entonces un componente artístico adicional, pero además fueron jóvenes artistas cuencanos los que realizaron esos cuadros. Luego trabajamos con un famosísimo productor, músico, profesor universitario que se llama Renato Zamora, que además es el miembro de una banda muy famosa cuencana que se llama Sobrepeso. Y Renato compuso música a partir del burbujeo de bebidas fermentadas tradicionales de diferentes regiones del mundo, kombucha, tepache, kefir, y entonces él grabó el sonido del burbujeo, y a partir de la frecuencia del burbujeo, él entonces compuso obras musicales que es algo único en el mundo, realmente único en el mundo, y eso estaba complementado con un instrumento musical que se llama un fermentófono, que es un instrumento que genera música a partir de la fermentación. Y eso estuvo complementado además con unos videos que fueron grabados por nuestros amigos y compañeros de la productora de cine de la Universidad Católica de Cuenca, que se llama Cine Pro U, que grabaron entonces unas imágenes espectaculares. Entonces, en una sala totalmente a oscuras se escuchaba el sonido, se veía el fermentófono en un extremo y en el otro extremo se veían las imágenes. Entonces, bueno, eso fue una exposición realmente, fueron 5.000 personas esa exposición en el momento de los apagones, donde a veces pasaban 8 horas sin luz, de tal manera que si hubiéramos estado en un periodo normal hubieran ido muchas más personas, y la respuesta del público fue fantástica, fantástica. Qué brutal. Bueno, tal vez esto fue también bastante oportuno, ¿no? Y bueno, yo quiero como
darles una metáfora de esto, ¿no? Ante la oscuridad en la que vivía la población en ese momento, la ciencia que prendía una luz luminiscente Sí, era justamente sí, la sí. de la exposición que Sí, sí. tú montaste en colaboración con otras personas. Únicamente para pasar esta parte, tal vez hay alguna memoria, no sé si es que audiovisual o tal vez impresa de esta instalación. Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos, luego te doy para que lo Sí. publiquemos, sí, algunos links, obviamente que se grabaron videos, se publicaron fotografías. Y bueno, si me permites añadir, porque Claro. realmente hubo otro espacio muy, muy hermoso, en fueron 11 salas, ¿no? Ajá. 11 salas y en una de ellas teníamos un espacio para que la gente tocara texturas microbianas. Uy. Entonces había un letrerito que decía, se permite tocar. Ajá. Y Prohibido no entonces, tocar. prohibido no tocar. Entonces la gente tocaba y sentía, y había otro espacio donde se olían los aromas microbianos, ¿sí? Guau. Y entonces la gente quedaba fascinada con los aromas y esa fascinación entonces despertaba una enorme curiosidad, más ganas de saber, más ganas de conocer. Y eso a nosotros nos permitió, como te decía hace un rato, comunicarnos de una forma que nunca lo habíamos logrado. Claro, claro. Fueron reacciones apasionadas las que se despertaron en el público y nosotros tenemos que aprovechar eso. Entonces, sí, hay material y bueno, te lo voy a hacer llegar. Chéverazo, chéverazo, Andrés. Bueno, ahorita nos has contado también cuál ha sido la reacción del público en estas instalaciones, pero me gustaría preguntarte, ¿crees que estas audiencias tienen un rol en las iniciativas de divulgación científica? Y si sí, ¿cuál sería este rol? Sí, por supuesto. O sea, nosotros tenemos que en primer lugar no solamente que tratar de comunicarnos, sino escuchar. Tenemos que escuchar a la gente lo que nos dice, porque eso nos permite también orientar mejor nuestro trabajo. Cuando nosotros queremos dialogar con la sociedad, normalmente nosotros me refiero a los científicos, ¿sí? Lo hacemos desde una perspectiva un poquito incorrecta, ¿sí? Siempre vemos, es un defecto que tenemos, siempre vemos a la sociedad desde la altura de nuestro conocimiento y eso no está bien, tenemos que escuchar a la gente. Desde la Torre de Marfil. Desde la Torre de Marfil. La gente tiene muchas cosas que decirnos y es importantísimo escucharlos. Y además es importantísimo explicarles qué estamos haciendo, porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo no es solamente porque somos unos locos que estamos en los laboratorios, porque nos interesa solo el conocimiento. El conocimiento de por sí es valiosísimo, Claro. es muy importante. Y yo soy un gran defensor de la generación de conocimiento, porque a partir de la generación de conocimiento es que luego se pueden derivar una cantidad de otras cosas, tecnologías, productos, ¿sí? No hay conocimiento aplicado sin conocimiento básico que aplicar, y eso es un gravísimo error que muchos cometen, pensar que todo conocimiento debe ser, o toda investigación debe estar a favor de resolver un problema. No necesariamente, que se lo digan a Marie Curie, o que se lo digan a Einstein, o que se lo digan a Watson y Claro, Crick. claro. ¿Qué problema resolvían ellos en su momento descubriendo la radioactividad, o planteando la teoría de la relatividad, o descubriendo la estructura de la doble hélice? Claro. Hoy en día sabemos que la PCR, que salvó millones de vidas en el mundo entero, la PCR es una tecnología que se desarrolla gracias al conocimiento básico que Watson y Crick supuesto. en el año 1953 generaron. Pero entonces, sin embargo, hay que dialogar con la gente, porque la gente, a fin de cuentas, es la que va a defender a la ciencia y a la generación de conocimiento cuando la ciencia y la generación de conocimiento estén en peligro, como lo están en muchos de nuestros países. Exactamente. Porque no voy a hablar de contextos cercanos, más bien voy a hablar de contextos un poquito más alejados. Veamos lo que está pasando en Argentina, cómo están recortando de manera brutal los presupuestos para hacer investigación. Y Argentina, que era uno de los países más importantes en el hemisferio, pues está perdiendo esa importancia debido a los terribles recortes que se están haciendo en educación y en ciencia y tecnología. Entonces es importantísimo tener el diálogo en la comunicación con la sociedad, para que la sociedad también defienda a la investigación. Chéverazo, yo creo que es importantísimo, por supuesto. Y como tú decías, creo que es un error también tanto de la academia como también, bueno, de muchas instituciones que intentan divulgar ciencia, es que esta comunicación entre científicos y el público general sea únicamente de una vía y desde un lugar más alto a un lugar más bajo. Cuando mencionaba el capítulo, la parte introductoria de este capítulo, decía que es un diálogo entre los científicos y también el resto de la audiencia o la sociedad en general. Entonces, por esa parte existe como una conversación que va y vuelve, ¿no? Los científicos tal vez cuentan alguna cosa interesante y las personas le dan su retroalimentación. A partir de eso también se genera otro tipo de interacciones que puede desembocar, por ejemplo, en nuevas ideas de investigación o en nuevos proyectos de divulgación científica que realmente respondan las inquietudes de la sociedad. Y a partir de eso, o sea, yo pienso que todo es como
un feedback positivo, ¿no? Cuando devolvemos estos conocimientos de la sociedad, vamos a tener más gente interesada en responder, como tú dices, las grandes preguntas que la humanidad tiene sobre cómo funciona el mundo, sobre cuáles son estos fenómenos que tal vez no los vemos directamente a simple vista, pero que existen en nuestra realidad. Y a partir de eso vamos a poder tener un desarrollo científico y tecnológico. Quién sabe, pero no necesariamente tienen que tener una aplicación las preguntas que se responden en la ciencia. Así es. Y finalmente, me gustaría que nos cuentes, hemos hablado, por ejemplo, de cómo se hace la divulgación cuando sale fuera de la universidad, pero ¿cuál es el impulso que la universidad podría darle a la divulgación científica para que realmente tenga el impacto que esperamos? Bueno, eso es clave, eso es una pregunta clave y evidentemente que sin el apoyo de las instituciones es muy difícil hacer divulgación es que realmente sea eficaz, es decir, que alcance a la sociedad, porque evidentemente que se necesitan recursos de todo tipo, ¿no? Y apoyo institucional, recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, infraestructura. Para hacer esto que están haciendo ustedes desde hace tanto tiempo, es necesario tener recursos. Y por supuesto que en ese momento entonces el apoyo de las instituciones es clave. Tenemos la suerte de que en el caso de nuestra institución, la Universidad Católica de Cuenca, eso lo han entendido nuestras autoridades. ¿Y tienen una unidad de divulgación científica? Tenemos una unidad de divulgación científica que fue creada hace aproximadamente un año, una unidad que además fue dotada con un presupuesto y que en la cual trabajamos un pequeño grupo de personas, pero con el apoyo decidido y muy importante del Vicerrectorado de Investigación, la Vicerrectoría de Investigación, la Jefatura de Investigación y también la Jefatura de Comunicación. Entonces, aunque somos dos personas que estamos ahí al frente de la unidad, sin embargo, tenemos el apoyo decidido y permanente y solidario de todas estas instancias. Tenemos además el apoyo de la productora de cine de nuestra universidad, Cine ProU, el cual también es valiosísimo. Entonces, pero no todas las instituciones universitarias en el Ecuador lo tienen y es importante. Deberían, y es importante que tomen eso en cuenta y afortunadamente tenemos ahora nuestra nueva red de divulgación, la red Nexo Divulga Ecuador, a partir de la cual que nos ha permitido conocernos, juntarnos, agruparnos para de manera colectiva tratar de hacerle entender esto a quienes aún no lo entienden, la importancia que tiene la divulgación científica para nuestras instituciones, porque en la medida en que nosotros contemos lo que estamos haciendo y lo contemos bien y que la gente lo entienda, entonces la presencia de nuestras instituciones a nivel de la sociedad va a hacerse mucho más visible y además el prestigio de nuestras instituciones también va a elevarse, ¿sí? Entonces es importantísimo tener el apoyo institucional. Sí, mira, y justamente este encuentro que fue recientemente de Nexo Divulga creo que también es parte de cambiar una cultura, ¿no? Nuestra concepción de cuál es el rol de la ciencia, de los divulgadores y divulgadoras de ciencia y también el rol de la universidad para poder impulsar este cambio que todos queremos, ¿no? Entonces yo pienso que estamos cambiando un poco, estamos formando esta cultura científica, esta cultura de divulgación científica dentro de los diferentes mandos, tal vez mandos un poco medios o incluso también a nivel de analistas que están trabajando como que en el día a día en las iniciativas de divulgación o piensan en cómo transferir o transmitir esta ciencia que se genera en las universidades de la sociedad. Y finalmente es impulsar luego desde abajo hacia arriba para que nuestras autoridades puedan saber por qué es importante este cambio y realmente actuar con respecto a eso. Andrés, qué gustazo tenerte acá. Esta conversación ha sido increíble. Nos gustaría que dure esta conversación toda la vida, pero tenemos un tiempo límite y me gustaría terminar simplemente con un mensaje que tú darías tal vez a las autoridades de esas instituciones para que puedan impulsar esta divulgación científica. Bueno, muchísimas gracias Roberto. Yo también te doy las gracias por haberme invitado y bueno, estoy encantado de haber estado aquí contigo dialogando y conversando sobre estos temas. Y bueno, ¿cuál mensaje? Bueno, humildemente yo les podría sugerir a las autoridades de las diferentes instituciones de educación superior del país que no pierdan de vista a la divulgación científica como una herramienta valiosísima para posicionarse a nivel de sus respectivas comunidades. Los divulgadores científicos y los científicos además que se dedican a la divulgación necesitan del apoyo, pero en realidad son más las instituciones las que necesitan de sus divulgadores, porque como decía hace un momento, en la medida en que la sociedad entienda y valore en su justa medida lo que estamos haciendo a nivel de investigación, entonces es que van a verse de alguna manera identificadas con estas instituciones universitarias, las van a apoyar y, ¿por qué no?, también se van a incorporar a su estudiantado
y esto obviamente que es muy importante para todas estas instituciones. Muchas gracias por tu mensaje, Andrés. Entonces, chicos y chicas, es importante mencionar esto, y justamente también lo mencionaba Andrés, que para tener divulgación científica se necesita el compromiso de las universidades a nivel institucional, ¿no? Eso significa plata y persona. Y por supuesto también tener esa visión. E infraestructura. Por supuesto, infraestructura también. Entonces, es importante para los divulgadores intentar hacer ese match con el apoyo también de las autoridades entre nuestro conocimiento científico y también diferentes audiencias para poder hablar al mismo nivel. Muchas gracias por acompañarnos y volvemos en un ratito para el siguiente bloque del After Science. Estación Divulga Ciencia. Hasta la próxima aventura. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulga Ciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.